empezar a grabar, ¿ok? Entonces, el volumen inicial es de 100 mililitros. Beta es entonces de la acetona, que es de 1.5 por 10 a la menos 4. La temperatura inicial es de 35 grados Celsius. La temperatura final es de 20 grados Celsius. Y por lo tanto, delta T es menos 15, ¿verdad? Menos 15 grados Celsius, porque la temperatura está bajando de 35 a 20. Entonces, delta T se calcula como 20 menos 35 es igual a menos 15 grados. Entonces, es nada más calcular el volumen final. Entonces, el volumen final sería igual a los 100 mililitros por 1 más beta, que es 1.5 por 10 a la menos 4 por delta T, que es menos 15 grados. ¿Ok? Llevar a cabo esta operación nos va a dar entonces un volumen final que va a estar en mililitros. Y tiene que ser menor, ¿verdad? O sea, 15 por 1 más 1.5 por 10 a la menos 4 por menos 15 es igual a 99.775 mililitros, ¿verdad? O sea, es menor, pero es ligeramente menor. Una diferencia muy pequeña. Entonces, ese es el volumen que abarca la acetona. Emerson, bueno, dice 78, ¿verdad? Bueno, si lo redondeamos a dos cifras, entonces sería 99.78 mililitros, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien, entonces esa es la parte A. La parte B dice, en la temperatura de 32 grados, el nivel de acetona está por arriba o por debajo de la marca de 100 mililitros en el matraz. Explique, ¿ok? Bueno, cuando la temperatura es de 32 grados, en el matraz de Pyrex realmente no hay 100 mililitros de acetona, ¿verdad? Eran 100 mililitros cuando la temperatura era de 35 grados. Cuando la temperatura desciende de 35 a 32 grados, hay un poco menos de volumen de acetona, ¿verdad? O sea, la misma masa de acetona, pero diferente volumen. Ahora bien, esta pregunta no hay que analizarla numéricamente, pero sería conveniente explicar qué es lo que sucede, ¿verdad? Tal vez haciendo un dibujo a continuación. Entonces, el problema nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos, bueno, dos objetos, ¿verdad? Tenemos el recipiente de Pyrex y tenemos la acetona. Entonces, nos dicen que el recipiente de Pyrex se calibra cuando está a 20 grados. O sea, que el recipiente de Pyrex, para ser utilizado de la manera en que más ideal, ¿verdad? De la manera más oportuna, debería usarse cuando está a 20 grados. Pero bueno, no puede ser porque hay que introducir dentro de un material caliente. Entonces, eh, cuando la temperatura es de 20 grados, el Pyrex tiene un volumen inicial, ¿verdad?
Cuando la temperatura es de 32 grados, el Pyrex se expande, ¿verdad? Se hace más grande. Por lo tanto, si el Pyrex tuviera una marquita a los 100 mililitros, ¿verdad? Realmente esa marquita no está conteniendo realmente 100 mililitros, está conteniendo más, porque el Pyrex se expande, se hace más grande, ¿verdad? En cambio, la acetona, sabemos que cuando son una temperatura de 35 grados, hay 100 mililitros, ¿verdad? Cuando la temperatura es de 32 grados, la acetona, ¿qué hace? Se contrae, ¿verdad? O sea, la acetona reduce su volumen. De manera que, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando ustedes observan la acetona cuando se asienta en el recipiente de Pyrex, ustedes esperan encontrar la superficie de acetona por arriba de la marquita de los 100 mililitros, la esperan encontrar a la misma altura o la esperan encontrar por debajo. Bueno, suceden dos cosas, ¿verdad? A 32 grados, a 32 grados Celsius, el recipiente se expande y el líquido se contrae. Eso quiere decir, entonces, que el recipiente mide más de 100 mililitros y el líquido mide menos de 100 mililitros. Por lo tanto, lo que uno debería esperar cualitativamente es que la marca de acetona se encuentre por debajo de la marca del matraz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la combinación de dos fenómenos distintos. Por un lado, el recipiente se expande y por otro lado, el líquido se contrae. Entonces es de esperar que la acetona se encuentre por debajo de la marca de los 100 mililitros, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? Muy bien. Ok. ¿Alguien quisiera proponer otro ejemplo? El 25 de la novena edición. Ah, ok. Mm, déjeme ver cuál ejemplo, cuál programa es para ver si lo puedo encontrar en la décima edición. Es el problema del tanque subterráneo. Ese programa estará en la nueva edición. Déjeme ver. Creo que no está, pero déjeme ver si lo encuentro en la séptima que también lo tengo.
No. Bueno, el compañero podría por favor copiarnos todo el problema en el chat, la compañera, perdón, para tenerlo a mano. Bueno, el problema dice así: un tanque de gasolina subterráneo puede contener 1000 galones de gasolina a 52 grados Fahrenheit. Suponga que un día el tanque se está llenando con la temperatura externa y la temperatura de la gasolina en un camión tanque es de 95 grados, o sea que es mayor a los 52 grados Fahrenheit. Cuando el tanque subterráneo indica que está lleno, ¿cuántos galones se han transferido desde el camión? De acuerdo con una norma de compensación en él. Suponga que la temperatura de la gasolina rápidamente se enfría de 95 Fahrenheit a 52 Fahrenheit al entrar al tanque. Ok, eh, claramente el problema con esta pregunta es que hay que hacer una conversión de unidades. Creo que lo que voy a hacer es que voy a pasar el problema por el chat de Telegram. Creo que es lo más sencillo. El 25, ¿verdad? Voy. Ahí está, muchas gracias. Ok, entonces vamos a hacer un dibujo del problema. Ok, nos dicen primero que es un tanque de gasolina subterráneo, pues puede contener 1000 galones de gasolina a 52 Fahrenheit. Bueno, vamos a ver, primero busquemos en el libro cuál es el coeficiente de expansión para la gasolina. La gasolina es un líquido, ¿verdad? Entonces, el coeficiente debería estar en el capítulo 19. Aquí. Entonces, aquí está. La gasolina tiene un coeficiente de 9.6 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? Es un coeficiente volumétrico en Celsius a la menos 1. Vamos a la pizarra entonces. Pues para la gasolina tenemos que beta es 9.6 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Muy bien. Vean que es entonces importante eh, recordar las unidades, ¿verdad? Que estamos usando. Porque el problema nos habla de que la temperatura está en grados Fahrenheit. Bueno, eh, vamos a tener entonces que hacer una conversión de unidades. Lo más sencillo es convertir las temperaturas que están en grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, vamos a ver, el problema en sí dice, un tanque de gasolina subterráneo puede contener 1000 galones de gasolina a 52 Fahrenheit. No es importante hacer la conversión de unidades de volumen, podemos dejarlo en galones, pero sí es importante después convertir la temperatura a grados Celsius. Suponga que un día el tanque se está llenando con la temperatura externa y la temperatura de la gasolina en un camión tanque
es de 95 Fahrenheit. Cuando el tanque subterráneo indica que está lleno, ¿cuántos galones se han transferido desde el camión? De acuerdo con una norma de compensación en el... Suponga que la temperatura de la gasolina rápidamente se enfría de 95 a 52 Fahrenheit al entrar al tanque. Ok, déjenme leerlo para ver si lo entiendo bien, ¿verdad? O sea, el contenedor, el tanque, normalmente cuando está a 52 Fahrenheit acepta 1000 galones de gasolina. Pero hay un día en que la temperatura externa del tanque es de 95 Fahrenheit, ¿verdad? Eh, pero la temperatura interna dentro del tanque sigue siendo de 52 Fahrenheit, ¿verdad? O sea, vamos a ver, hay que entenderlo así. O sea, aquí está el tanque cerrado, digamos, ¿verdad? Con la gasolina. Entonces, afuera del tanque, la temperatura es de 95 Fahrenheit y adentro del tanque, la temperatura es de 52 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, nos preguntan, ¿cuántos galones se transfieren desde el camión? O sea, ¿cuántos galones son los que entran desde el exterior? Desde el lugar donde la temperatura es de 95 grados Fahrenheit. Suponga que la temperatura de la gasolina rápidamente se enfría de 95 Fahrenheit a 52 al entrar al tanque. O sea, lo que sucede es que al tanque, o sea, dentro del tanque realmente hay 1000 galones de gasolina, ¿verdad? Hay 1000 galones. La pregunta es entonces, este mismo volumen, ¿cuánto, ¿cuánto es en el exterior? O sea, ¿cuánto volumen es en el exterior, verdad? ¿Cuánto volumen, vamos a ver, cuánto volumen abarcan la misma cantidad de gasolina, que son 1000 galones a 52 Fahrenheit, en un lugar donde son una temperatura de 95 Fahrenheit? Ok, es un problema un poquillo difícil de leer, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir las temperaturas a la escala Celsius, ¿verdad? Será bueno buscar en el libro cuál es la fórmula para hacer la conversión. Aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Dice, vean que la fórmula para pasar, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit es temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos de temperatura Celsius más 32. Esa ecuación ustedes la pueden invertir, ¿verdad? Vamos a invertirla, solo para que quede claro cómo se hace. Ustedes se van, nos vamos de vuelta a la pizarra. Y apuntamos entonces. Temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos de temperatura Celsius más 32 Fahrenheit. Vamos a entonces despejar la temperatura Celsius. Temperatura Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos de temperatura Celsius. Por lo tanto, temperatura Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura Fahrenheit menos 32, ¿verdad? Sí, dejémoslo así. Entonces,
las dos temperaturas eran 95 y 52 Fahrenheit. Entonces, cuando la temperatura es de 95 Fahrenheit, pues la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos por 95 Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Eso es 35 Celsius. ¿Okay? O sea, da la impresión de que 95 Fahrenheit es un montón, ¿verdad? Pero bueno, en realidad sí es muy caliente, pero vean que 35 Celsius es muy diferente a decir, por ejemplo, 95 Celsius, ¿verdad? Y la otra temperatura es cuando la temperatura era de 52 Fahrenheit, pues la temperatura Celsius es okay, 5 novenos por 52 Fahrenheit menos 32 Fahrenheit es igual a 11.11 Celsius, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo que tenemos es que hay un tanque y el tanque está a una temperatura de 11.11 grados Celsius, ¿verdad? La temperatura del tanque podemos llamarla entonces TT. Y la temperatura del ambiente, TA, que era de 95 Fahrenheit, era solamente de 35 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, la pregunta en sí hay que entenderla de la siguiente forma. Si sabemos que dentro del tanque hay un volumen de gasolina de 1000 galones, entonces, ¿cuánto es el mismo, o sea, cuánto volumen abarca la misma cantidad de gasolina a una temperatura ambiente? ¿Verdad? Eso es. Entonces, esta pregunta, ¿verdad? Realmente es un problema de expansión térmica. No hay que interpretarlo como un problema en el que haya temperatura inicial y una temperatura final. Porque, bueno, realmente la temperatura inicial es la temperatura ambiente, porque la gasolina entra al tanque, ¿verdad? O sea, antes estaba fuera del tanque, después está dentro del tanque. Pero, bueno, sabemos que como afuera la temperatura es mayor, entonces afuera esa cantidad de gasolina tenía que tener un volumen mayor también. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera. El volumen a temperatura ambiente es igual al volumen dentro del tanque por 1 más beta delta T. O sea, es igual a 1000 galones por 1 más. Ponemos el coeficiente de expansión de la gasolina, que era de 9.6 por 10 a la menos 4. Y multiplicamos por delta T. Entonces, afuera la temperatura era de 35 grados, ¿verdad? Le restamos los 11,11 grados y vemos cuánto nos da este cálculo. Se tiene que hacer un poco mayor a los 1000 galones. Un poco mayor, nada más. Igual a 1022.93 galones. Vean que el paso de hacer la conversión de unidades de temperatura fue necesario porque de esta manera cancelamos
grados Celsius, ¿verdad? Ustedes no pueden cancelar Fahrenheit con Celsius, ¿no? No tiene sentido, hay que tenerlo todo en unas unidades. Muy bien, o sea, que la misma cantidad de gasolina que dentro del tanque abarcaba un volumen de 1000 galones, afuera del tanque abarca un volumen de 1022, porque afuera del tanque está más caliente. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? Bien. ¿Algún otro ejercicio para resolver? Si no, yo me busco otro. Bueno, creo que este problema que les voy a sugerir es un problema típico, ¿verdad? Clásico de, de expansión térmica. Es el problema 11. Dice, observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto del puente de una longitud total de L igual a 250 metros están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión, como se muestra en la figura. En el Imagine de apertura de este capítulo hablamos sobre el pandeo de las aceras. Lo mismo ocurrirá con los tramos en el puente si no se tiene en cuenta la expansión. Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa. De modo que calcula la altura Y a la que subirán los tramos cuando se pandee en respuesta a un aumento de temperatura de 20 grados Celsius. O sea, es una cantidad que tenemos que calcular. Bueno, me imagino que ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Que que en los puentes, ¿verdad? Siempre dejan un espacio hueco donde permiten que las losas de concreto, ¿verdad? Se expandan, porque de verdad, dependiendo de la temperatura del día, el material se puede expandir. Entonces, si no se toma en cuenta el espacio para la expansión, se podría quebrar o podría producir un accidente estructural. Para este problema es necesario consultar el coeficiente de expansión lineal del material de construcción, o sea, el concreto. Entonces, según el libro, ¿verdad? El coeficiente de expansión lineal del concreto en promedio es de 12 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. Pues vamos a apuntar ese dato. El coeficiente de expansión es de 12 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. Muy bien. Entonces, vean que cuando la temperatura es la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, el puente constituye de dos piezas de concreto
Y cada una de esas piezas mide un largo L. Bueno, y por ahí dicen que L tiene un valor de 250 metros, ¿verdad? L es igual a 250 metros. Podemos decir incluso que L es el L inicial, ¿ok? Pero, en cierto día, se alcanza una temperatura que es igual a la temperatura inicial más 20 grados. Entonces, ese día, las piezas de concreto se expanden. Aquí lo estoy dibujando un poco exagerado, ¿verdad? Pero bueno, se expanden. De manera que ahora miden un L final, ¿verdad? Y se levantan una distancia Y con respecto a la distancia que tenían inicialmente. Por lo tanto, al, al observar este ejemplo, nos damos cuenta de que se forman dos triángulos rectángulos. O sea, son dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Que ustedes los miden, los ven bien, determinan que un cateto mide Y, ¿verdad? El otro cateto mide el largo inicial del puente, o el largo inicial de cada pieza del puente. Y la hipotenusa corresponde al largo final de esa pieza de concreto. Y claro, nosotros sabemos que este largo final es igual al largo inicial por 1 más alfa delta t. ¿Cómo se, ¿Cómo se representa Y en términos de las demás cantidades? Bueno, usamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y es igual a la raíz cuadrada de L final al cuadrado menos L inicial al cuadrado, porque L final es la hipotenusa y L inicial es uno de los catetos y Y es otro cateto. Entonces, Y es igual a la raíz cuadrada de L final al cuadrado menos L inicial al cuadrado. Sustituyendo L final por la expresión que corresponde a la expansión térmica, entonces esto es igual a L inicial al cuadrado por 1 más alfa delta t al cuadrado menos L inicial al cuadrado. ¿Okay? Vean que aquí se pueden hacer varias cosas para simplificar esta expresión. Una de ellas es sacar factor común el L inicial, ¿verdad? Cuando lo hacemos, nos queda que esto es L inicial por la raíz cuadrada de paréntesis 1 más alfa delta t cuadrado menos 1, ¿verdad? Seguimos en esto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que evaluar esta expresión. Entonces, bueno, y es igual a L inicial por raíz cuadrada de 1 más alfa delta t al cuadrado menos 1. Entonces, L inicial era 250 metros, ¿verdad? Entonces, sacamos raíz, abrimos paréntesis, 1 más alfa. Alfa es 12 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por delta T. Estamos suponiendo un incremento en la temperatura de 20 grados. Entonces sería por 20, ¿verdad? Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y luego resto 1 y cierro raíz, ¿verdad?
Para contestar correctamente este cálculo, esta respuesta, tenemos que evaluar con mucho cuidado la expresión matemática que nos queda, ¿verdad? No cometer un error. Y esto, vamos a ver cuánto nos da. A mí me da, vamos a ver, que es igual a 5,48 metros. O sea que se podría producir hasta una grieta o una hendidura que tenga una altura de hasta 5,48 metros, ¿verdad? Que es algo que puede ser potencialmente peligroso. Si no se toma en cuenta, ¿verdad? Que de las piezas de concreto de las que se construye el puente se pueden expandir. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me sugieren el problema 39 de la séptima. Bueno, afortunadamente tengo la séptima edición en PDF. Vamos a ver, entonces, el problema 39. ¿Verdad? Dice así, un cilindro vertical de área de sección transversal A se sella con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa M. Si N moles de un gas ideal están dentro del cilindro a una temperatura T, ¿cuál es la altura H a la que el pistón está en equilibrio bajo su propio peso? ¿Cuál es el valor para H si N es igual a 0,2 moles? Temperatura es igual a 400 Kelvin. El área A es igual a 0,008 metros cuadrados. Y M, o sea, M es la masa del pistón, es de 20 kilogramos, ¿verdad? Tal vez para los que no sabían, bueno, es importante aclarar que un pistón, esta pieza de aquí, es como una tapa que se supone que se puede subir y se puede levantar y se puede bajar libremente, ¿verdad? Normalmente los pistones se mueven debido a las reacciones químicas que ocurren en el gas, ¿verdad? Que hacen que el volumen crezca o disminuya. Y el movimiento del pistón después es aprovechado, ¿verdad? Para generar movimiento en un motor, ¿verdad? O en una pieza de maquinaria. Entonces, este pistón, bueno, este problema, ¿verdad? Se contesta utilizando la teoría que entra en ese capítulo de ecuación del gas ideal y recordando también del capítulo de fluidos, los conceptos de presión, ¿verdad? Y fuerza de presión, la fuerza de la presión. Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos, bueno, si quieren, tómenle foto o buscan el libro, ¿verdad? Voy a pasarme a la pizarra. Aquí. Bien. Entonces, hay un recipiente, ¿verdad? Y hay un pistón. Vamos a hacerlo muy grande. Tiene un área A y tiene una altura H. ¿De qué me sirve a mí conocer el área y la altura? Bueno, son los dos datos que combinados nos dan el volumen dentro del espacio del pistón, ¿verdad? Del espacio bajo el pistón. El volumen sería entonces igual al área
por altura, ¿verdad? El área del tanque multiplicada por la altura. Y adentro hay un gas. Hay un gas, ¿verdad? Y he de dibujar las partículas de gas. Y hay una temperatura T. Hay N moles de gas. Y el recipiente tiene un volumen V, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la fórmula del gas ideal, dice que la presión del gas por el volumen es igual al número de moles por R, donde R era la constante del gas ideal, por T. Por lo tanto, la presión se puede expresar en términos de las otras cantidades. Sería igual a N RT dividido entre el volumen. Y claro, el volumen depende del área y depende de la altura, ¿verdad? Entonces quiere decir que la presión es igual a nRT entre V es igual a nRT dividido entre el área por la altura. Ahora bien, este pistón, o sea, la tapa, está en equilibrio, ¿verdad? Pone que está en reposo. Esta tapa se ve sometida a dos fuerzas. En primer lugar, la fuerza de su propio peso, que sería entonces mg, ¿verdad? Y en segundo lugar, la tapa experimenta una fuerza hacia arriba, producto de la fuerza que hace el gas sobre ella. Ahora, la fuerza que hace el gas se puede calcular a partir de la presión del gas. Entonces, la fuerza sería igual a la presión del gas multiplicada por el área de la tapa. ¿Okay? A presión por área. Entonces, para el pistón, nosotros hacemos entonces la condición de equilibrio. O sea, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y igual a 0. Para que esto sea 0, ¿verdad? Entonces, tenemos que presión por área menos mg tiene que ser igual a 0. Entonces, nosotros ya sabemos cómo representar la presión en términos de demás cantidades, ¿verdad? La presión sería este dato de aquí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la altura h a la que el pistón está en equilibrio? O sea, tenemos que despejar h. Entonces, esta formulita lo que dice es que presión por área es igual a mg. Entonces, ahora lo que sigue es que vamos a sustituir la presión por esto, ¿verdad? Por esto de acá. Entonces, presión por área igual a mg es equivalente a decir n r t entre a h por a es igual a mg. Interesantemente, se cancela el área. Entonces, la respuesta no depende del área. Y lo que hacemos ahora es despejar h. H sería igual a n rt dividido entre mg. ¿Okay? Ahí está la respuesta algebraicamente, ¿verdad? Esto que está aquí es n, ¿verdad? nRT dividido entre mg. La pregunta B es simplemente evaluar esto. Nos dice, ¿cuánto da h si n es igual a 0,2 mol? La temperatura es de 400 Kelvin
El área de la tapa es de 0,008 metros cuadrados. Bueno, este último dato en particular no importa, ¿verdad? Porque la respuesta no depende del área. Y la masa de la tapa es de 20 kilogramos. Tal vez sea buena idea recordar el valor de la constante de los gases. R es igual a 8,314 Joule entre mol Kelvin, y G es la gravedad, 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, cuando calculamos H, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da. Me da, por lo menos a mí, que H tiene que ser igual a 3,39 metros. ¿Ok? Revísenlo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Devolverme. Aquí está. Ahí lo que hice fue calcular esto. Y me dicen que ve el problema 42. Bueno, cuando terminemos de hacer esto, hacemos el problema 42. Listo. Ok. Vamos a buscar el problema 42. Es una pregunta de razonamiento cualitativo, ¿verdad? Dice, la medición del coeficiente de expansión volumétrica promedio para un líquido es complicada, porque el contenedor también cambia de tamaño con la temperatura. La figura 1942, esta de aquí, ¿verdad? Muestra un medio simple para superar esta dificultad. Con este aparato, un brazo de un tubo en U se mantiene a 0 grados Celsius en un baño de agua y hielo, y el otro brazo se mantiene a una temperatura diferente TC, en un baño a temperatura constante. El tubo conector es horizontal. A. Explique cómo el uso de este equipo permite determinar beta para el líquido a partir de mediciones de las alturas de las columnas H0 y HC, no, HT, ¿verdad? H0 y HT, de las columnas de líquido en el tubo en U, sin tener que corregir para expansión del aparato. B. Genere la expresión para beta en términos de H0, HT y TC. Pues vamos a ver el dibujo. Ok, me imagino, ok, dentro del tubo hay una, o sea, dentro de los dos recipientes hay una manguerita, ¿verdad? Que está llena de un líquido amarillo que es el líquido al cual queremos calcular el coeficiente de expansión, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos un baño, o sea, el tubo, ¿verdad? Está inmerso en un recipiente con agua y hielo, ¿verdad? No hay que pensar que el agua se mezcla con el líquido que está dentro del tubo, ¿verdad? Eso no pasa. Sin embargo, como están tan cerca, es razonable suponer que los dos líquidos alcanzan la misma temperatura. Entonces, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver bien que una mezcla de agua con hielo se supone que tiene que estar siempre a una temperatura de 0 grados Celsius, al menos en condiciones normales, ¿verdad?
Mientras que la otra columna de agua, o el otro recipiente de agua, está a temperatura diferente TC, ¿verdad? Que es la temperatura a la cual se desea medir el, el, eh, el coeficiente de expansión. Bueno, se desea medir el volumen de líquido, por tanto se desea determinar el coeficiente de expansión. Pero, ¿verdad? Vean que esta manguera está abierta, por lo tanto, en principio, los dos líquidos tienen la posibilidad de viajar de un lugar para otro, ¿verdad? Para esto es importante recordar bien cómo es que funcionaba los aparatos para medir la presión manométrica, ¿verdad? Los manómetros. Los manómetros eran aquellos tubos en forma de U que se llenaban con mercurio. Entonces, bueno, vamos a la pizarra para explicar bien lo que sucede a continuación. Voy a irme a la pizarra. Voy a intentar hacer un dibujo del problema. Ok, esto en color amarillo es el líquido para el cual se desea medir el coeficiente de expansión, ¿verdad? Ahora, yo podría dibujar los recipientes de agua si quisiera, pero realmente eso no es importante. Lo único que es importante es recordar que la columna de líquido que está a este lado se supone que tiene una temperatura de 0, ¿verdad? 0 grados Celsius. Y este lado está a una temperatura de C, ¿verdad? Ahora bien, los dos tubos de líquido se encuentran abiertos al aire, ¿verdad? Se encuentran abiertos al aire. Por lo tanto, ambas aberturas se encuentran a una presión atmosférica, P sub 0. La diferencia es que la columna de la izquierda tiene una altura H0, H0, ¿verdad? Y la columna de la derecha tiene una columna HT. Muy bien. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, cuando teníamos un aparato con columnas de líquido, ¿verdad? Como un tubo de U, nosotros lo que hacíamos es que igualábamos la presión a la densidad de líquido por la gravedad por la altura de la columna de líquido. De manera que como los dos líquidos o los dos extremos se supone que están a la presión atmosférica, deberían tener iguales valores de presión. Aquí lo que pasa es lo siguiente. La densidad de líquido del lado izquierdo es diferente a la densidad de líquido del lado derecho. O sea, este líquido que está aquí tiene una densidad, vamos a decir, ρ sub 0, y este que está aquí tiene una densidad, vamos a decir, ρ t. Tiene una densidad diferente porque es de esperar que como el líquido está más caliente, se expande, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando de densidad o también hablando de volumen, el líquido se expande. Por lo tanto, esta relación implica lo siguiente. La densidad de líquido a la izquierda por la gravedad por la altura del líquido a la izquierda tiene que ser igual a la densidad de líquido a la derecha por la gravedad por la altura
de líquido a la derecha. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que está aquí es muy importante. Muy importante, ¿verdad? Estamos. Vamos a decir algo más. El problema no nos habla acerca del área de las mangueras. De hecho, no nos dice cuánto mide. Pero nosotros podemos suponer que hay una hay un área transversal. O sea, hay un área A, ¿verdad? Que es igual a ambos lados de la manguera. Entonces, agarrando esta ecuación, nos queda rho sub 0 por G por H0 es igual a rho T por G por HT. Vean que yo puedo hacer lo siguiente. Voy a cancelar las gravedades y voy a multiplicar los dos lados por el área. ¿Ok? De esa manera, me queda que rho sub 0 por A por H0 es igual a rho T por el área. Ah, no, pero es que el área no es igual. Ah, sí es cierto. Sí, el área no es igual. Ok, vamos a olvidarnos de que puse el área y vamos a quedarnos con esto. Simplemente rho 0 por H0 es igual a rho T por GT. Ok, bien. Ahora, nosotros ya tenemos esta relación. Tenemos que relacionarla, valga la redundancia, con el coeficiente de expansión volumétrico. Vamos a ver cómo lo planeamos. Que sería HT, ¿verdad? Bueno, eh, yéndonos ya a la fórmula para la expansión volumétrica, ahora teníamos entonces que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más alfa, bueno, perdón, 1 más beta, beta delta T, ¿verdad? Entonces, en el caso, ¿verdad? En el caso en que delta T sea igual a 0, el volumen final es igual al volumen inicial. Se quiere decir que el líquido no se expande y que por lo tanto lo que uno cabría esperar es que la altura de ambas columnas sea igual. Pero en el caso en que hay un cambio de temperatura, el líquido que se encuentra en la columna del lado derecho debe expandirse. Mientras que en principio el líquido que se encuentra en la columna del lado izquierdo debe permanecer igual. Ok, entonces,
nosotros tenemos una fórmula para calcular la densidad de líquido que está en la columna derecha. Es igual a la densidad de líquido que está en la columna de la izquierda por H0 entre HT. También sabemos que la densidad es igual a la masa dividido entre volumen. Es decir, el volumen es igual a la masa dividida entre la densidad. Ahora, nosotros sabemos que la expansión volumétrica o la expansión térmica implica un cambio de volumen, pero no implica un cambio de masa. Entonces, es razonable suponer que las masas a ambos lados de los tubos deben ser igual, pero los volúmenes cambian. Entonces, nosotros podríamos relacionar el volumen final con el volumen de la derecha y el volumen inicial con el volumen de la izquierda. Ahora, VF sería igual a la masa dividido entre ρT. Y V inicial sería igual a la masa dividido entre el ρ0, ¿verdad? Este sería ρT y este sería ρ0. Entonces, esto implica que si VF es igual a V inicial por 1 más beta por delta T, entonces quiere decir que M entre ρT es igual a M entre ρ sub 0 por 1 más beta delta T. Claro, ¿verdad? Y ahora, cancelamos masas. Es decir, asumimos que las masas son iguales en ambos tubos. Y esto implica, entonces, que 1 entre ρT es igual a 1 entre ρ sub 0 por 1 más beta por delta T, ¿verdad? Ahora, el truco es devolvernos a esta relación que determinamos, que es muy importante, que dice que ρT es igual a ρ sub 0 por H0 entre HT, ¿verdad? ρT es igual a ρ0 por H0 entre HT. Entonces, la idea es que vamos a sustituir con este ρT a este ρT de acá, ¿verdad? O sea, 1 entre ρT es igual a HT entre ρ0 HO, bueno, H0, ¿verdad? Entonces, cuando combinamos las dos ecuaciones, nos queda HT entre ρ0 H0 es igual a 1 entre ρ0 por 1 más beta delta T. Se cancelan los ρ0s, que no depende de ρ0, y entonces HT entre H0 es igual a 1 es igual a 1 más beta delta T, ¿verdad? Pero bueno, delta T es T0 menos 0, ¿verdad? O sea, es igual a TC. Entonces la relación es HT entre H0 es igual a 1 más beta TC. O sea, HT entre H0 menos 1 es igual a beta por TC, y por lo tanto beta es igual a 1 entre TC por HT entre H0 menos 1. Algunas cosas que podríamos hacer para revisar que esta ecuación tenga sentido, ¿verdad? Es imaginarnos qué sucede en el caso hipotético en que las alturas de ambas columnas sean iguales, ¿verdad? Si las alturas fueran iguales, o sea, si HT fuera igual a H0, entonces la cantidad que está dentro del paréntesis se debería cancelar y dar 0. O sea, eso implicaría entonces que aunque hubiera un cambio de temperatura,
el líquido no se expande. ¿Por qué no se expande? Porque tiene un coeficiente de expansión térmico igual a 0, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso. De hecho, la relación sugiere que si HT es más grande que H0, beta es positivo, lo cual implica que cuando el líquido se calienta, se expande, o sea, crece. ¿Qué? Bien. Yo sé que fue un proceso un poco largo, ¿verdad? Pero bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? El 54 de la séptima. Ok, antes de seguir, ¿alguna duda con este? El 54 es un problema desafiante. Vamos a ver. Dice, un cilindro que tiene un radio de 40 centímetros y 50 centímetros de profundidad se llena con aire a 20 grados Celsius y una atmósfera. Figura A, ¿verdad? Aquí está el aire lleno, el cilindro lleno de aire. Ahora en el cilindro baja un pistón de 20 kilogramos y comprime el aire atrapado en el interior mientras llega a una altura de equilibrio HI. Para finalizar, un perro de 75 kilogramos de pie sobre el pistón comprime más el aire, que permanece a 20 grados. La temperatura siempre fue de 20 grados. Pregunta A. ¿A qué distancia, delta H, se mueve el pistón cuando el perro se para en él? B. ¿A qué temperatura se calienta el gas para elevar el pistón y al perro de regreso a HI? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. El pistón por sí mismo pesa 20 kilogramos y comprime el aire atrapado en el interior mientras llega a una altura de equilibrio HI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de HI, porque eso se puede hacer si asumimos que el aire que queda dentro del pistón es un gas ideal. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos primero a calcular la altura HI. Por el momento vamos a ignorar el perro, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer después. Por el momento, primero calculamos cuál es la altura HI, tal que el pistón queda en reposo, o sea, que el pistón queda en equilibrio. De hecho, se contesta muy parecido a la pregunta que yo había resuelto hace un rato, ¿verdad? Yo había calculado cuál tiene que ser la altura para que el pistón quede en reposo. Aquí está. Entonces voy a devolverme a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación nos dice cómo se calcula la altura del pistón cuando sabemos a qué temperatura está, cuando sabemos cuántos moles de gas hay adentro y cuando sabemos la masa del pistón. Entonces, para este problema, vamos a decir entonces que HI es igual a N RT entre mg. Ok. Por el momento todo bien, ¿verdad? La temperatura la conocemos. La temperatura es de 20 grados Celsius, que es igual a 293 Kelvin. La masa del pistón es de 20 kilogramos. Lo que no sabemos es el número de moles. No sabemos cuántos moles hay adentro del pistón. Lo que sí sabemos es que cuando no hay pistón, ¿verdad? Cuando no hay pistón, entonces el gas que está dentro del tanque es simplemente aire, ¿verdad? Entonces,
La pregunta es, ¿cuántos moles de aire caben en circunstancias normales? O sea, vamos a calcular el número de moles cuando la temperatura es de 20 grados. O sea, es 293.15 Kelvin. Cuando la presión es de una atmósfera. O sea, cuando es 1.01 por 10 a las 5 pascales. Y el volumen sería el volumen del recipiente. El recipiente cuando está abierto tiene una altura de 50 centímetros, o sea, 0,5 metros por el área, un área circular que tiene un radio de 40 centímetros, entonces sería por pi, por 0,4 metros al cuadrado. Este volumen nos va a dar en metros cúbicos, ¿verdad? A mí me da que es igual a 0,25 metros cúbicos aproximadamente. Entonces, el número n sería igual a presión por volumen entre RT, ¿verdad? Con esta presión, con este volumen, con este T, vamos a calcular el número de moles. Entonces sería arriba 1.01 por 10 a la 5 por 0,25 y abajo R es 8,314 y T es 293.15. Hay 10,36 moles. ¿Ok? Revisen este cálculo para que comprueben que les dé igual. ¿Alguna duda? ¿Verdad? Lo primero que hice fue calcular el número de moles de aire que hay dentro del recipiente. Ahora, lo que sigue es devolvernos a esta ecuación para calcular la altura a la que el pistón queda en equilibrio, ¿verdad? Bien, revisen que les dé 10,36 moles. Ahora, HI sería igual a N RT entre mg, ¿verdad? N son 10,36 moles. T siguen siendo 293,15 Kelvin, ¿verdad? M es la masa del pistón, 20 kilogramos. ¿Cuánto da HI? 10,36 por 8,314 por 293.15 dividido entre 20 por 9,8. Vamos a ver. Me da un valor. Me da un valor que no debería tener sentido. Me da 128 metros. No, no debería estar bien. Vamos a revisar, esperen.
¿Cuánto les da a ustedes? 128.8 metros. Ok, este resultado me extraña porque da da más grande que la altura del tanque, ¿verdad? De hecho, da un valor muy grande. ¿Qué será lo que está raro? Vamos a ver. Cuando ustedes ponen la condición de equilibrio que presión por área es igual a mg y la presión cambia, la presión ahora es igual a n RT entre volumen, que sería el área, por la altura HI. Por lo tanto, HI debería ser igual a nRT entre mg. Sí, que debería dar, bueno, que está dando 128,76 metros. Bueno, dejémoslo así, digamos que esa es la respuesta. Entonces, después, cuando ustedes coloquen el perro, la diferencia de que esté el perro a que no esté el perro es que es imaginarse que ahora la masa del pistón aumenta lo mismo que la masa del perro. O sea que ahora el pistón, cuando ustedes toman en cuenta el perro, ¿verdad? El perro más el pistón tienen una masa de 75 kilogramos más 20 kilogramos. Entonces H sería igual a nRT entre mg, pero usando una masa de 95 kilogramos. Esta masa me da que es igual a, esta altura me da que es igual a 27,11 metros. 27,11 metros. ¿Ok? Y por lo tanto, el delta H sería igual al H inicial menos el H. Sería, bueno, el H inicial era 128,76 menos 27,11 metros es igual a 101,65 metros. Eso sería delta H. ¿Ok? ¿Preguntas? Luego dice, ¿a qué temperatura se debe calentar el gas para que la altura del pistón con el perro vuelva a ser igual a HI? O sea, tenemos que calcular una temperatura nueva de manera que HI, bueno, TF, digamos, HI es igual a N RTF entre mg, donde m es bueno, son los 20 kilogramos del pistón más los 75 kilogramos del perro, 95 kilogramos. Entonces, TF sería igual a HI por mg
entre NR. Usando el valor de N que era de 10,33 y usando HI que era de 128,76, me da que esto es 1400 Kelvin. 1400.5 Kelvin, que vendría a ser igual a 1127.4 grados Celsius. Esa temperatura habría que calentar el gas para que el pistón con el perro volvieran a estar a una altura HI. Pero, bueno, a pesar de la respuesta, no me quedo satisfecho con lo que nos dio. Me parece que hay algo que no está cuadrando porque nos da una altura exageradamente grande. Sin embargo, supongo que debo revisar bien la pregunta para ver qué es lo que no me está cuadrando. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, ok. Bueno, de por sí esta era una pregunta desafiante, ¿verdad? No les va a salir algo así en la evaluación. Y de hecho tampoco como la pregunta pasada del aparato para medir el coeficiente de expansión volumétrico. Bien, entonces, dejemos la clase hasta acá. Si tienen más dudas, entonces, eh, dejémoslo hasta acá. Ahora más tarde les mando el video. Pero recuerden que a las 8 es la hora de la evaluación para que se alisten. Y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.